Bueno, vamos a ver la parte de chapas, que es una herramienta bastante buena que tiene Inventor, sobre todo cuando uno trabaja en lo que es calderería, que tiene que hacer desarrollos de chapas y entonces esto está bueno porque dibuja toda la chapa, después hace los cortes, qué sé yo, y ya le sale la cantidad de metros que tiene que usar, dónde lo tiene que cortar, está bastante interesante. Entonces, fíjense que cuando iniciamos en Inventor, esto está bastante desactualizado, esto es de 2018, pero cuando arrancamos en Inventor, venimos a parte y nos va a abrir una parte. Acá, en el programa, podemos venir a nuevo, que está aquí, y en métrico podemos elegir, dentro de partes, podemos elegir una parte estándar, o podemos elegir ya directamente la chapa. La diferencia va a estar acá en este dibujito, ¿no? Acá ya les dice qué es lo que van a hacer. En el caso que ustedes arranquen, como hice yo recién, y apreté en parte, en la pantalla de inicio, y lo que lo lleva directamente a parte, no dice chapa o parte, dice parte. Entonces arrancan siempre normal. Supónganse que ustedes arrancaron normal, hicieron toda una pieza, pero esa pieza, por ejemplo, el cáncamo del intercambiador de calor. El cáncamo, por más que no lleve operaciones de plegado de chapas, es un corte de una chapa. Una chapa gruesa, pero una chapa al fin. Si ustedes tienen muchos cortes de esas chapas, después los van a tener que ubicar en una posición dentro de una chapa que van a mandar al pantógrafo a cortar. Entonces les conviene hacerlo siempre en chapas. ¿Por qué? Porque hay un programita, una extensión, que no lo vamos a ver, pero está en internet, después Emiliano se las puede comentar, que se llama esas chapas que ustedes cortan. Lo que hace este programita, corregime Emiliano si no me equivoco, las ubica todas por espesor y después optimiza la posición de todos los cortes dentro de una chapa. Las dimensiones de la chapa se las dan a ustedes, que es o lo que tiene el fabricante o el resto que le sobró, que tienen por ahí tirado en una empresa que se dedica al corte. Entonces les conviene hacer esas partes en chapa. Bien, ¿por qué les comento esto? Si ustedes arrancan una parte común y corriente, acá van a ver que dice convert y dice convertir a chapa o convert to sheet metal. Entonces apretan ahí y fíjense que ya el menú cambia. Si bien, o sea, ¿qué es lo que cambia? Agrega esta pestaña que se llama sheet metal, pero siguen teniendo todas las herramientas de 3D en la pestaña 3D Model. Incluso pueden volver a una parte estándar. Nosotros vamos a hacer chapas. Bien, vamos a seguir con acá el tutorial. Lo primero que se debe definir si vamos a trabajar con una chapa es el espesor con el cual vamos a trabajar. Espesor y material, porque del espesor y del material van a depender después los radios de plegado. Yo no puedo plegar un acero muy frágil a un radio muy chico, porque se va a romper. Si tengo una baja tensión de fluencia, entonces en un radio puede llegar a la fluencia por tracción o compresión y se produce la rotura del material. Entonces tengo que fijar en esta pestaña, en Setup, y decir, bueno, voy a fijar el espesor. Fíjense que ahí ya viene en pulgadas, pero lo voy a poner, por ejemplo, puedo poner 0,5 milímetros. Y ahí lo aplico. Y acá, el material que voy a utilizar, por ejemplo, vamos a hacer un acero dulce, steel mill, y acá la regla de plegado, o sea, el factor K. Esto lo van a ver con formado materiales, pero el factor K es, por ejemplo, cuando ustedes pliegan una chapa, imagínense el radio curvatura, la línea neutra de la chapa, o sea, el plano medio de la chapa, está siempre en la mitad del espesor.
En el plegado, esa línea lo que hace cuando se pliega el material es irse hacia abajo. SK es la proporción de lo que se fue hacia abajo esa línea. Si SK casi siempre es 0,5 porque la línea va por el medio, cuando no se pliega, pero cuando lo pliegan, fíjense que acá tienen compensación por plegado y vienen acá y les va a dar que es 0,44, no sé dónde está, pero quiere decir que baja, por ejemplo acá, 0,44, quiere decir que la línea neutra de plegado que está acá baja un cachito hacia la parte comprimida. ¿Ah? Eso se produce, ¿por qué? Porque en la parte comprimida hay más material que en la parte expandida, entonces el promedio del material que tengo por encima de la línea y por debajo de la línea ya deja de ser la línea neutra. ¿Ah? Entonces por eso esa línea baja hacia abajo, porque tengo más material acá abajo que acá arriba. El material de arriba lo estoy estirando, el material de abajo lo estoy comprimiendo, entonces esa línea tiene que buscar el equilibrio. Es este 0,44 para... Esto ya es una clase de conformado, pero para plegados muy complicados, eso lo que va a hacer es, si tienen muchos pliegues y tiene que ser muy preciso, entonces, por ejemplo, si están haciendo, ¿vieron las cajitas donde va la fuente de tensión de los CPU? Bueno, si ustedes no tienen en cuenta eso, cuando las quieran encastrar, seguramente van a tener alguna dificultad, no van a coincidir los agujeros de los tornillos, porque todos esos plegados, lo que va haciendo es le va robando material de un lado o de otro, y después el producto final que tienen no es este. Pero bueno, si ustedes eligen acá, by Sheet Metal Rule, lo que les va a dar directamente va a ser 0,44, que es, lo saca de una tabla. ¿Tá? Entonces, aplican ahí y directamente eligen el material y el espesor. Y ya tienen, rápidamente ya tienen los datos cargados. Sí, ahí otra cosa que pueden hacer es ya configurarse las chapas que van a usar. Con una chapa número 20, número 16, las pueden dejar ahí configuradas. Exacto. Si vienen acá, nosotros decimos ahí muy rápido, pero si venimos acá, fíjense que si le dan acá al lapicito este, van a entrar a esta tabla y acá pueden editar, y por ejemplo, van a hacer un nuevo tipo de chapa, un nuevo estilo de chapa, y acá le van a dar el espesor, no sé, diferentes datos. Por ejemplo, chapa galvanizada 08, que es el nuevo estilo que voy a hacer. Entonces, lo activo, ¿está bien? Entonces voy utilizando ese perfil. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer eso que está ahí, que es un rectángulo de 300 por 250. Entonces, fíjense que esto es igual, elijo el plano que sí y hago el sketch. Y las herramientas del sketch son las mismas. Entonces, supónganse que voy a hacer esto de 300 por 250. Bien, termino el sketch. Y si aprieto acá, donde dice Face, lo que va a hacer prácticamente es una extrusión de esa figura con el espesor de la chapa. Fíjense, aprieto ahí, el único dibujo que hay es ese. Fíjense que no tengo la opción de darle el largo a esa extrusión, porque directamente lo hace con el espesor de la chapa. Yo puse que era 0,5 y lo está haciendo con 0,5 milímetros. Acá tengo para seleccionar el perfil, como es el único, va a ser ese. Podría haber elegido cortar, pero como es el primer perfil que voy a hacer, lo que tengo que hacer es crear. Acá, obviamente, estoy creando un sólido nuevo. Acá, ¿hacia qué lado lo quiero hacer? Hacia atrás, simétrico, hacia un lado. Y después tengo la regla que, bueno, esto yo ya había puesto por defecto, que era esta. Entonces deja, esto quiere decir que va a elegir por defecto la que elegí acá. Y plegado son todas estas cotas cuando hace un plegado hacia adentro. Pero, por ejemplo, para la dimensión A va a tomar el radio de alivio este que está acá. Puedo poner lista de parámetros y tengo
diferentes parámetros. Pero bueno. Esto ya lo vamos a ver cuando hagamos un plegado en esa chapa. Bueno, aplico ahí y ya me hizo la extrusión. Fíjense que si vengo acá y voy a Tools, pestaña Tools, medir, si mido esa longitud es 0,5 milímetros. O sea, hice una extrusión de 0,5 milímetros. Bien, vamos a volver a la pestaña Sheet Metal y vamos a ir utilizando las herramientas que están acá. Fíjense, primero comando flange. Por ejemplo, acá en este comando lo que tengo es, a partir de una arista voy a hacer un plegado. Entonces, fíjense, si toco la arista de adelante, va a ser el plegado hacia mi lado. Ahí está. Bueno, ¿cómo es que hace ese plegado? Bueno, lo hace en todo el largo. Acá tengo el ángulo al que lo voy a plegar. Fíjense que ahí lo plegó a 90 grados. El radio de plegado, que es el dato, ese radio ya viene, es el dato que está puesto acá. ¿Bien? Es este radio de acá. La distancia que lo voy a plegar, por ejemplo, esto son 25 milímetros. Puedo plegar una distancia o hasta cierto lugar. Como acá es la primera pieza, tengo que elegir distancia. Entonces, supónganse, bueno, si pongo 50, fíjense que es más largo, vamos a poner 25. Y acá, esa distancia de esos 25, ¿de dónde lo mido? Entonces tengo que ver, me acerco hasta acá, y fíjense, esos 25 los puedo medir desde esta línea, desde acá, hasta acá, o desde adentro. Si yo quiero que los 25 sean de adentro, entonces lo tengo que decir, y los voy a dar acá, fíjense. Acá tengo diferentes opciones para medir esos 25. Fíjense que entre estos dos cambia. Esos son los 25 totales de la línea del fondo hasta acá, y estos son 25 desde adentro. Entonces lo que hace es aumentar este espesor. Y después, la dimensión primera que le di, que eran 300 milímetros por 250, eso puede ser lo que yo quiero que ocupe el plegado, o puede ser el fondo. Y yo voy a hacer una bandeja. Imagínense que voy a hacer una bandeja para recolectar aceite en un taller mecánico. Entonces lo voy a hacer de 300 por 250 y 25 de alto. Ahora, si yo quiero que esos 300 por 250, ¿por qué le voy a dar esa dimensión? Quiero que esos 300 por 250 sean el fondo, o sea, la parte de adentro, porque después, adentro de esa bandeja, voy a meter algo que ocupa ese lugar. Entonces, fíjense que acá tengo, donde dice Bend Position, donde voy a hacer el plegado. Acá, lo que está haciendo, está plegando para que la bandeja, una vez plegada, esté dentro del área que yo dibujé. Pero si yo quería que esos 250 por 300 sean el fondo, entonces elijo acá. Fíjense que el plegado lo hace después. Si yo quiero que la pared sea de 200 por 350, entonces elijo esta. Está el plegado un cachito más adentro, pero la pared interna está ocupando ese área. Esta herramienta es la misma que esta, en este caso porque el plegado es 90 grados. ¿Bien? Pero lo que hace es tener en cuenta la curvatura. Bien. Bueno, acá está, cuando quiera hacerlo plano, están las reglas del desplegado. Esto lo vamos a ver ahora. Bien, de acá no hay nada más. Lo que podemos ver también es, si yo cliqueo acá, fíjense en el simbolito este de plegado, me va a abrir una ventana donde me va a decir, me va a dar otras opciones. Eso lo tengo acá, o si no, en estas dos flechitas. Es lo mismo. Fíjense que esas dos ventanas son lo mismo. Dice tipo, borde. Si cliqueo acá, estoy en la misma que acá. Vamos a cerrar acá y fíjense que tengo las mismas opciones acá. Vamos a utilizar estas de acá. Fíjense que yo cuando
hice el plegado, me tomó todo el largo de la chapa. En este caso, si voy a hacer una bandeja, está bien. Pero yo puedo decir, fíjense que el tipo de plegado es todo el borde, o puedo elegir un ancho. Fíjense que acá el ancho me lo tomó centrado, y el ancho ese es de 10 milímetros. Supónganse que es 100 milímetros. Entonces voy a plegar 100 milímetros y centrado. O los puedo hacer con un offset. ¿Cómo es el offset? Bueno, de este borde, fíjense que ya me dice de qué borde, 5 milímetros. Vamos a ponerle 25. Y le voy a decir que es de este borde. Entonces, a 25 milímetros de este borde hace un plegado de 100. Si lo quiero centrado, está ahí. Si quiero un offset. Ahora, supónganse que yo no me interesa el largo del plegado, pero quiero que arranque a 25 de acá y a 50 de acá. Bueno, entonces voy a la opción offset y me dice, bueno, acá quiero que arranque a 25 de este, y quiero que arranque a 50 del otro. Ahí está. Entonces hace el plegado, no me interesa el largo del plegado, sino me interesa saber desde dónde hasta dónde tiene que partir. Y la otra es from to, esto es para usar alguna geometría. También si yo hubiese tenido algún corte en la chapa y digo, bueno, desde acá hasta acá quiero que haga ese plegado. Acá no lo podemos hacer porque no tenemos esas geometrías para utilizar. Acá utilizamos el borde entero, pero vamos a suponer que quiero esto que estaba acá, este ancho. Vamos a ver ahora, en este plegado, las opciones que tenemos acá. Fíjense, si yo hago el plegado de esta manera, vamos a elegir esta. Si yo hago el plegado de esta manera, obviamente voy a tener que hacer un corte en la chapa, acá, para que no me levante el resto de la chapa. ¿Se entiende? Voy a tener que hacer un desahogo acá, para plegar solamente estos 100 milímetros. Esos desahogos se hacen con esta herramienta acá. Acá está puesto todo por defecto. Las dimensiones que va a utilizar acá son estas dimensiones que vienen dadas acá. Fíjense que si yo aplico, acá hace esos cortecitos para que cuando yo pliegue esta parte no me arrastre el resto de la chapa. Bueno, eso que hice ahí, vamos a volver para atrás, puedo cambiar la forma. Ahí usé esta por defecto, pero tengo diferentes. Fíjense que ahí hace un corte directamente, y si aplico OK, vamos a ver, está redondo, bueno, le da un radio ahí, OK. Fíjense que acá le da este radio, que debe ser en el caso de que tenga algún problema de que se me dispare alguna fisura. Entonces le doy un radio. Y acá creo que es todo lo mismo. A ver. Creo que no hay mucha diferencia. Bueno, eso es para investigar. Pero, está bien, ¿por qué hago eso? Bueno, porque antes de cortar la chapa, si yo voy a crear el patrón plano, antes de plegar esto, tengo que tener los cortes esos para que no me arrastre toda la chapa. Bueno, vamos a modificar esto que hice ahí, vamos a hacer todo el largo, así seguimos con... vamos a poner acá que vamos a hacerlo todo el largo. Ok. Bueno. Entonces ahí hice el pliegue todo el largo. Imagínense si yo hago, fíjense cómo quedó ese borde. Si yo hago un pliegue acá, acá también voy a tener que resolver algo. Entonces voy y hago flange acá. Entonces, fíjense que esto que está ahí, de alguna manera se tiene que resolver, y me aparece una nueva pestaña que se llama corner, y me va a decir, bueno, acá lo puedo resolver haciendo un cuadradito ahí,
¿Ah? Por defecto viene esa que está ahí. Entonces mete un corte acá, que después cuando haga la figura plana, fíjense, este corte lo arma ahí para poder plegar los dos bordes. No quiero irme por fuera de esto, a ver si... Bueno, fíjense que acá está lo de la posición del plegado, está cada una marcada. Obviamente, para 90 grados, esta que está acá es la misma que esta, porque acá está teniendo en cuenta la curvatura, si yo lo pliego un poco más. Y a 90 grados estas dos pasa a ser lo mismo. Venimos bien. Bueno, acá lo que hice, o sea, fíjense que hoy estaba desactivada la de corner porque lo hice en dos operaciones diferentes. Fíjense que acá no me deja tocar nada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar y acá voy a editar y voy a hacer en la misma operación, también voy a hacer esta. Entonces fíjense que ahora vengo a corner y como estoy haciendo los dos plegados en el mismo, acá sí me deja hacer la esquina de dos plegados. Si fuesen 3 plegados, sería, fíjense, esta línea de plegado y estas dos son 3 encuentros de plegado. En este caso es esa. Y acá puedo elegir el tipo. Redondo. Esto es según la herramienta con la que yo tenga para cortar. Si tengo para cortar una tijera, obviamente voy a elegir una cuadrada, que es la más simple. Pero tengo diferentes formas. Si voy a soldar con arco, entonces le hago una B ahí, que es eso que se ve ahí. Si voy a soldar con láser, bueno, hay diferentes formas para hacer el encuentro de esos dos plegados. Bueno, acá vamos a hacer todo entero. Vamos a elegir, supónganse que lo vamos a hacer en casa, entonces tenemos una tijera, vamos a elegir el cuadrado. Entonces voy a plegar este también y este también. Entonces, fíjense que tengo todo el plegado. Puedo tocar independientemente cada uno de los encuentros y decir, bueno, acá quiero modificar, no sé, las distancias, el gap que hay entre una chapa y otra, bueno, todo eso lo puedo modificar independientemente, puedo hacer después este, entonces acá puedo tocar, si quiero que el plegado me deje cierto lugar acá para la soldadura. Ok. Entonces ahí fíjense que me ha quedado la bandejita terminada. Bueno, esto que vimos acá, que es todo el tema del offset, y acá el tema del cortecito, están todas las opciones. Supónganse que, bueno, hice la bandeja esta, pero quiero hacerle un refuerzo en el borde porque es 0,5 milímetros, obviamente, y si alguien pisa la bandeja, capaz que le rompe el borde. Entonces, fíjense que acá tiene una herramienta que se llama Gem, y acá eligen el tipo de refuerzo que le van a hacer, o la pestaña que le van a hacer al borde. Tenemos varias, pero vamos a elegir la más fácil, que es la simple, y le puedo hacer esa pestaña. ¿Ven? Es el plegado, y acá toco los diferentes parámetros para esa pestaña. Por ejemplo, el gap es la distancia que hay entre esta chapa y esta. Es eso. Se va a hacer lo que me va a quedar esto que está acá. Este es el gap. Si yo lo modifico, fíjense que por defecto viene el espesor de la chapa dividido 2, o sea, por 0,5. Si yo lo multiplico, el espesor de la chapa por 2, fíjense que aumenta este gap. Vamos a dejarlo como viene por defecto, 0,5. Y acá la longitud del gap, o sea, cuánto ocupa desde acá hasta acá, la longitud de la pestaña, perdón. Que acá dice 4 espesores. ¿Qué pasa si le pongo 1? Bueno, fíjense que esto es un espesor. Si le pongo 2. Y así. Entonces le aplico, bueno, acá, ¿para qué lado lo quiero hacer? Si lo quiero hacer para adentro, lo quiero hacer para afuera. Y bueno, con esto elijo el eje. Los demás son
las mismas opciones que tengo. Si yo esto si el refuerzo ese lo quiero hacer en una parte, por ejemplo, ahí lo hace en todo el borde, pero puedo elegir dónde hacerlo. Bueno, como esto va a ir plegado, entonces yo puedo elegir que tenga un ancho. Supónganse que vamos a elegir un offset. ¿Por qué? Porque no lo quiero plegar desde el borde hasta acá. Quiero darle un offset porque este borde lo voy a usar para plegar con este otro. Entonces no quiero plegarlo desde acá. No quiero que el refuerzo llegue hasta la punta. Entonces le podemos dar 5 milímetros, estos 5 milímetros, y que arranque ahí. Entonces aplico ahí, OK, y ahí me hace, obviamente, este recortecito, que es para hacer el plegado. Obviamente, en las opciones que le di, fíjense que el refuerzo no sobrepasa la altura de los 25 milímetros que le di, se está respetando todos los parámetros que le fui dando. Entonces ahora puedo seguir con otro borde. Lo que tiene esta herramienta es que la hago borde por borde, o sea, me deja solamente seleccionar, creo que una, a ver, no me deja seleccionar más. No, tengo que hacerlo borde por borde. Entonces ahí aplico. Fíjense que este lo hice todo el borde, acá le apliqué 5 milímetros de cada lado. Y ahí tengo el refuerzo. Bueno, tengo diferentes tipos de refuerzo, no lo vamos a probar todo, no tiene sentido, están acá. Es elegir una opción o elegir otra. Acá tienen, bueno, en todos tienen diferentes parámetros. Acá tenemos el gap y el largo en el que vimos. Este, que es un borde redondeado, tiene el radio y el ángulo. El ángulo desde acá hasta acá son 270.000 grados. Puedo elegir 180, entonces lo va a hacer hasta acá. Este es rolado, es lo mismo que este, pero sin esta partecita. Y este es doble. Vamos a hacer uno como este para que se vea bien, porque ahí no es la mejor opción la que elegí para mostrar ahí. Fíjense que el gem teardrop es ese. ¿Ah? Tengo 190 grados, de acá hasta donde termina, 190 grados. Y después sigue una parte recta, el radio es el radio de plegado, y el ángulo es 190. ¿Hasta dónde sigue esto? Bueno, hasta hacer contacto con la chapa. Si yo acá pongo 187, entonces se va a alargar porque va a ir hasta hacer contacto. No contacto, pero deja ahí debe ser, si esto es 0,5 milímetros, esto debe ser 0,1. Entonces lo hace hasta ahí. Si yo aumento esto, 200, entonces lo hace hasta ese punto. Obviamente yo elijo qué tipo de pestaña hacer según las herramientas que tenga yo en el taller o el taller que lo va a hacer. Este que se llama rolado, aquí le da tiers. Este rolado es lo mismo, lo que pasa que no tiene la parte recta. Fíjense, si yo ahí le puse 200, estos dos son iguales, pero este no tiene la partecita recta. Entonces ahí, bueno, tengo una caja bastante complicada de hacer. Bien. Después tenemos una herramienta que se llama Metal Fold, que lo que hace es, tenemos que hacer un nuevo archivo, porque ese no lo vamos a poder plegar. Vamos a elegir Sheet Metal, crear. Supónganse que ustedes, en lugar de dibujar algo que ya está plegado, dibujan algo plano y lo quieren plegar después. Entonces, bueno, vamos a hacer. Supónganse que yo tengo ese rectángulo, le doy
el espesor, ahí por defecto, no sé qué estaba, 0,5 viene por defecto. Y quiero hacerle un plegado por acá. Entonces, si quiero usar esta herramienta, Fold, fíjense que me dice que, bueno, lo va a plegar. Podríamos haber hecho algo un poquito más complejo. Vamos a hacer algo más complejo que un rectángulo. Vamos a hacer una L. Ahora sí. A eso le doy 0,5. Ok. Y ahora supónganse que quiero plegar en una línea estas dos partes de acá. Entonces, si voy acá a Fold, fíjense que una forma de construir es ya construyo la pieza ya terminada y después la despliego. Otra forma de construir es agarrar la chapa y empezar a plegarla. Entonces, supónganse que yo quiero plegar eso. Entonces, lo que tengo que hacer es una línea. Esa línea tiene que ir sí o sí de un borde a otro. No puede traspasar. O sea, si yo quisiera plegar ahí, bueno, fíjense que no me lo va a tomar. Vamos a hacer Fold. Y yo quiero plegar y no, ¿ves? Me dice, elija la línea de plegado, no me la selecciona. ¿Por qué? Porque esta línea de plegado tiene que llegar de un borde de la chapa a otro. Entonces lo que tengo que hacer es venir al sketch y decir, bueno, me pasé de largo, vamos a cortar esa línea. Quiero, la corta. Bueno, lo que hice fue dibujarla mal. Yo la quiero cortar acá, quiero que coincida. Entonces, como la línea del dibujo está en otro sketch, no me la toma. La voy a proyectar, proyecto esa línea y proyecto esta, y ahora voy a cortar esto y voy a cortar eso. Ahora sí, fíjense que me puso el puntito amarillo, quiere decir que el extremo de esta línea coincide con la línea amarilla. Y el extremo de este lado coincide con esa, que son las líneas proyectadas de la chapa. Ahora sí, Fold, y fíjense que me deja elegir la línea, y fíjense que también me pone dos flechas acá. No se entiende mucho lo de las flechas, pero esas flechas lo que dice es que de esta línea para adelante lo va a plegar como está en esta flecha. O sea, esto lo va a plegar hacia arriba. Con estos dos comandos, con estos dos controles, lo que puedo hacer es decir, bueno, con esta lo pliego hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Y con este otro lo que hago es plegar las dos partecitas de esa o plegar la otra parte. ¿Está? O pliego todo esto hacia arriba o pliego estas dos. En este caso no tiene sentido porque yo hago la pieza, después la ensamblo en otro lado, pero hay en algunas partes sí lo que tengo que elegir es que me pliegue estas dos. Entonces, la flecha esta me indica lo que va a plegar y esta hacia aquel lado. Acá tenemos el ángulo, obviamente, y acá la ubicación del pliegue. Lo mismo que hoy, si quiero que pliegue en el medio, en la línea, si vamos acá, fíjense que en la línea o después de la línea. Ahí con rojo es la ubicación de dónde va a poner dónde va a estar ubicado el punzón de plegado, ¿no? Donde comienza y donde termina el plegado. Ahí, desde la línea para adelante, ahí de la línea para atrás, y ahí al medio. Entonces, aplicar, y fíjense que ahí lo que hizo fue plegar. Ahí está. Ahí lo que hizo fue plegar esa chapa por esas líneas. En la siguiente slide es para hacer esta chapa canaleteada que la vamos a hacer ahora, pero antes quería mostrarles para no cortarlo, ¿no? ¿Por qué hago todo esto en chapa? Yo tengo acá una herramienta que se llama crear patrón plano, que lo que hace es, va a desplegar todos los cortes que hice y me va a mostrar el patrón plano, ¿sí? De cómo tengo que hacer el corte. Fíjense que yo acá había elegido cuadrado porque tenía tijera. Bien, esta era la pestaña hecha en offset, que me dejó ahí. Esta era la pestaña completa. Entonces ahí me dice, por ejemplo, esta era
la pestaña que era tipo tier, que era redondeada más un espesor, y esta era la otra que era rolada. No me acuerdo bien. No, esta era rolada, esta era la tier, y esta otra que está acá era la pestaña normal. Bien. Entonces cuando hago esto, me crea acá, en el árbol, esto que se llama flat pattern, que esto lo puedo mandar a un plano directamente, lo puedo mandar a cortar a alguna empresa que tenga plasma o lo que sea, o directamente lo puedo imprimir, ponerlo sobre una chapa y cortarlo con una tijera. Y con esto hago la bandeja que yo quiera. Bien, esa herramienta lo que hace es desplegar todo. Bueno, ¿qué pasa si tengo una pieza como esta? Entonces, esta herramienta, crea el patrón plano, pero cuando voy, acá me lo hizo bien en X y en Y. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue aplanar las partecitas estas plegadas. Pero si yo lo que quiero es dejar estas partes rectas, lo que quiero dejar quieto es estas partecitas, y lo que quiero plegar hacia arriba es esto otro, entonces tengo estas dos herramientas que me van a decir, en estas puedo indicar cuál es la parte estacionaria, lo que quiero que quede como referencia, quiero que eso quede como referencia, y bueno, marco los pliegues y fíjense que lo que hace es plegarlo al revés. Fíjense que si lo hago al revés, elijo esto como estacionario, los bordes de plegados son esos que hay, entonces lo hace de esa manera. Esto es útil en el caso de geometrías complicadas. En esto que hice acá no tiene mucha utilidad, pero bueno, está ahí y lo pueden utilizar. Una vez que apliqué esto, entonces ahí me muestra desplegado, y después puedo volver a la forma inicial. ¿Sí? Acá tengo que elegir la referencia y la línea de plegado. Bueno, ahí me desplegó una sola. Bueno, ahí tienen para jugar. Nada, les quería mostrar eso. Están estas dos opciones y esta que está acá. Esta es, digamos, la automática. Aprieto ahí y lo hace de forma automática. ¿Tac? Y si no me gusta cómo hace el pliegue, puedo venir y ahí vuelvo a la parte anterior, puedo venir y decirle con estas dos herramientas cómo hacer. Bien. Vamos así. Perdón, te interrumpo. Ahí en donde estabas para poner el patrón plano, tenés esa opción que es Define iSlide, ahí también definís digamos, el plano base. Para. No sé por qué no te figura. No, porque ya lo hizo. No. A la izquierda. Antes de hacer el flat pattern, le definís que ese es el lado A, el que vos quieras. Elimina el flat pattern. Este. A la izquierda. Ese. Ahí. Bueno, supongamos que queremos dibujar el perfil de una chapa, que, supónganse, yo acá recién, obviamente las comunes son estas, son chapa canelada, pero supónganse que coinciden una chapa trapezoidal y quieren dibujar esto en una chapa para hacer algún tipo de diseño. Vamos a ir con la chapa canelada, esto, o sea, lo podemos hacer, pero vamos a hacer este que es más, digamos, parece más fácil, pero es el más complicado porque tiene una función sinusoidal. Esto que está acá se hace con línea y es un patrón. Entonces fíjense que casi todas las chapas, las dimensiones de chapas, tengo lo que es el paso, a ver si esto lo puedo abrir. Bueno, no se ve mucho más grande, pero tengo el paso, que es entre cresta y cresta, la altura de la onda
y después el ancho útil o el ancho total. El ancho útil es lo que voy a utilizar y el ancho total es lo que viene de chapa. O sea, el resto lo voy a usar para encastrar dos chapas. Entonces va a estar superpuesto. Lo que va a quedar de útil va a ser este. El ancho útil me va a decir, bueno, una chapa que tiene 1,10 m me cubre en realidad 1 metro, porque el resto queda en superposición con otras chapas. Entonces vamos a hacer el dibujo de esta chapa canalada. Bien. Vamos a arrancar un nuevo sheet metal y vamos a crear. Lo pueden hacer porque ustedes quieren poner una chapa canalada en un lugar, o imagínense que ustedes trabajan en una empresa que compra bobinas y mediante una estación de conformado hace chapas acanaladas. Pero van a utilizar una nueva forma de acanaladura, no van a utilizar la común, entonces quieren saber qué ancho de chapa necesitan para acanalar la figura que ustedes quieren. Entonces venimos, supongamos que vamos a hacer esa chapa acanalada, en el comando línea tenemos el comando función. Es bastante complicado este comando, o sea, tiene algunas cosas complicadas. Fíjense que la chapa que yo quiero hacer es una función seno o coseno. Si yo quiero expresar esto como una función de seno, tengo una constante a por seno de omega por x. Omega es el período y a es la amplitud. Entonces fíjense que la amplitud es 18 milímetros y omega va a estar relacionado con el paso, con 76. Y ahora vamos a ver. Bueno, lo primero que tengo que elegir, esto es una función paramétrica, lo que tengo que elegir es una función explícita. Entonces va a ser y en función de x. O sea que va a ser a por seno de omega por x. Entonces, el a que voy a elegir es el alto de la chapa, son 18. Porque son estos 18 milímetros que tengo entre onda y onda. Puedo sumar o restar en los espesores. O sea, esos 18 pueden ser de línea neutra a línea neutra, de punta a punta de la chapa, entonces ahí resuelvo cómo voy a poner, si pongo 18 o pongo 17 o 17, como lo que sea. Después voy a poner la función seno, que la pongo en inglés, sin, y adentro lo que voy a poner. Lo que voy a poner adentro tiene que estar en grados. Entonces, yo quiero que haga una onda cada 76 milímetros. O sea, quiero que recorra 360 grados cada 76 milímetros. Entonces voy a poner 360 por x, que va a ser la longitud, y x va a estar dividido por 76 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando x valga 76 milímetros, ahí va a ser una onda. Tengo que poner milímetros porque x está en milímetros y lo que yo necesito dentro del seno tienen que ser grados. ¿Qué va a hacer? Va a salir, ¿cómo voy a dibujar esa onda? Bueno, el x mínimo es el 0 y el largo máximo, fijo, a ver si está acá, el ancho total es 1100. Entonces vengo acá y pongo el ancho total. Yo voy a dibujar el ancho total. El ancho útil después. Entonces fíjense que ahí me dibuja hasta 1100, me dibuja la chapa. El resto es está puesto en forma punteada. Aplico OK. Y ahí me dibujó la chapa. Termino el sketch. Y voy a utilizar esta herramienta que es Contour Flange. ¿Está bien? Que esta herramienta está buena porque dibujo un sketch y después lo alargo dándole espesor. Entonces fíjense las opciones que tiene. Vamos a, supongamos, la chapa va a tener 4 metros. Le pongo 4000. De esa línea que dibujé, que es la línea neutra, la línea de arriba, la línea de abajo, fíjense que hacia dónde va a ir. Vamos a mostrarlo acá. La línea verde, la finita, la de abajo, es hacia dónde va a ser
la chapa la está haciendo hacia un lado. En realidad, lo que me daba ahí era esto. O sea, va la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Por eso yo les decía hoy que no sé si va 18 o 17, porque esos 18 pueden ser desde este punto hasta el punto de arriba. Entonces tengo que descontarle los espesores. Pero bueno, ahí lo dibujo de esa forma. ¿Qué pasa? Si lo hago hacia abajo, el plegado acá es menor que el plegado acá. O sea, el radio acá es diferente al radio acá. Entonces lo tengo que hacer simétrico. Y ahí le aplico OK. Y ahí me acaba de hacer una chapa canaleteada. Que la puedo utilizar para hacer algún dibujo. Si quiero dibujar, estoy haciendo de proyecto algún galpón, no voy a encontrar las chapas por defecto. Entonces las necesito porque, si bien yo voy a hacer la parte estructural de ese galpón, necesito las chapas para saber dónde ubicar las correas. Bien. Eso es esto que está acá. Obviamente, acá utilizamos la función seno porque no habíamos utilizado ese comando antes, pero pueden hacerlo con cualquier perfil. Esto lo pueden utilizar con cualquier perfil. Fíjense, vamos a hacer otro. Supongamos que queremos hacer el otro perfil, el que estaba al lado, que tenía una forma. Vamos a hacerlo así nomás. Venía así. Ahí. Esa forma. Bueno, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer esto varias veces, copio esto y aplico un patrón rectangular y los voy uniendo. Bueno, antes de hacer eso, fíjense que si yo quiero utilizar esto, yo lo que necesito es que esos bordes, bueno, acá me lo hace automáticamente, pero esos bordes tienen que estar redondeados y unidos de forma tangente. Ahí me lo hace automáticamente porque se da cuenta, pero después vamos a ver un ejemplo que tengo preparado para advertirles que la unión entre esta línea que me definía este perfil y esta otra sean tangentes. Obviamente acá otra vez creo el patrón plano, ¿no? Y ahí me dice, por ejemplo, de acá lo que me interesa saber es el largo de la chapa. Entonces, fíjense que para hacer eso necesito 108.86 milímetros. Para hacer algo que era desde acá hasta acá, tiene 74, pero el desarrollo de la chapa es 108. Entonces, esto sirve para, si voy a hacer eso, ¿qué largo de chapa tengo que tener? Supónganse, a ver, se me van ocurriendo ejemplos, pero vamos a abrir. ¿Se acuerdan? Bueno, yo les puse ahí, entre los ejercicios, cómo hacer esto que está acá, que es un alerón. Se los dejé ahí entre uno de los tipos de ejercicio para aplicar para insertar tablas y eso. Supónganse que no quiero hacer esto. Bueno, con este dibujo hago el alerón. Pero lo que yo quiero ahora, vamos a borrar esa extrusión. Voy a borrar esa extrusión y no quiero borrar el sketch. Quiero borrar la extrusión solamente. Entonces, esa extrusión que era mi perfil aerodinámico, lo que quiero hacer ahora es, ese perfil aerodinámico es la costilla. Lo voy a hacer de chapa, porque va a ser un alerón, supónganse, para un auto de carrera. Entonces, eso que extruí son las costillas. Ahora, con este mismo perfil, quiero hacer la envuelta de ese perfil. No sé cuánta chapa
cortar para que me quede la vuelta exacta. Bueno, entonces lo que hago es, voy a extruir, perdón, lo convierto a chapa, y acá voy a decir, bueno, el espesor que voy a utilizar para forrar eso va a ser de 0,5, supónganse. Le doy el OK. Bueno, justo elegí el alerón equivocado. Tenía que elegir el otro que no terminaba unido. Pero bueno, voy a hacer el contour. ¿Ven? Entonces ahí ya me eligió. Y ahora, fíjense que cuando lo haga, lo tengo que hacer hacia un lado, hacia arriba. No lo elige. A ver qué hace. Vamos a ver. No lo hace porque está unido toda la vuelta. Vamos a hacer un corte acá. Esta parte se llama estropeando dibujos. Bien. No. Esto lo vamos a transformar en una línea auxiliar. A ver ahora si lo hacen. Contour Flange, ahí está. Fíjense que del perfil que yo elegí, hacia adentro tengo la costilla, hacia afuera va a ir la chapa. Entonces ahí le doy el largo que yo quiero, supongamos 900 milímetros, y aplico. Bueno. No sé qué problema hay. Pero bueno. Te quedó de media pulgada, te quedó. ¿Eh? Ah, media pulgada. Media, era 0,5 milímetros. No, está bien. Ni idea entonces. No, vamos a ver qué dice acá. Aplicar. Ahí está. Hay algunos radios de curvatura que son muy chicos. Esto debe pasar acá. En este punto no son tangentes las líneas. Bueno, esto porque se me ocurrió ahora, pero acá hay un punto donde yo estuve tocando, que en este punto, ven, no son tangentes las líneas. Entonces lo que me dice es que el radio de curvatura, fíjense que acá hay un quilombo, acá el radio de curvatura no es lo mejorcito. Supongamos un arco acá, y vamos a unirlo de esa manera. Vamos a cortar esto, y vamos a cortar esto, y vamos a hacer tangente, esa ya es tangente, vamos a hacer tangente estas dos. Ahí está. A ver ahora. Puede ser eso, ¿eh? Bueno. Sigue tirando lo mismo. A ver. Sí, modificarle si no el parámetro del vent mínimo. No, porque es acá. Vamos a poner un espesor más chico de chapa. Dos. A ver, ahora. Bien. Bueno, cuando háganlo tangente, no importa. Falló el ejemplo. Puede pasar. Listo, vamos a cerrar esto sin modificar. No. Este ejemplo estaba, a ver, este por ahí, este termina de esa manera, capaz que este
No sé cómo está acá. Fíjense que acá la tangencia es sospechosa, pero Qué tipo insistidor, ¿eh? sí, ¿no? Hasta que no salga no se va nadie. Y bueno, esto, o sea, el programa es así. Pregúntenle a Capelli. ¿No es cierto, Capelli? No escucho. Ustedes se reían de mí la clase pasada. Hay que convertir la chapa. 05. Aplicar. Ahí está, bueno. Me hizo la parte de arriba, pero eso es lo que quería mostrar. ¿Ven? Pueden calcular, pueden hacer la cubierta. Está hecho en 2 líneas, por eso me hizo la de arriba. Me hizo la cubierta, entonces después cuando vengo y tengo el patrón plano y ahí puedo calcular cuánta chapa voy a utilizar para la parte de arriba y cuánta para la de abajo. Y además, bueno, puedo modelar ese alerón que yo quisiera hacer en el auto. A ver, vamos a darle editar. Supongamos 900 milímetros. Ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quería hacer la de abajo? Bueno, me borró el perfil. ¿Cómo hago para volver a tener el perfil en este dibujo? Fíjense que el perfil está acá, clic derecho, visibilizar, y ahí lo vuelvo a tener y lo puedo volver a utilizar. Vamos a hacer ahora el comando loft. Acá, vamos a hacer un archivo nuevo, sheet metal, ahí en el chat. Está en modo empresario, Capelli, sí. Está negociando ahora, no debe estar escuchando. Supónganse que queremos hacer una campana extractora de humo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante fácil, pero vamos a utilizar otras herramientas con este ejemplo. Queremos hacer una campana extractora de humo, tengo la dimensión o el lugar, el área donde quiero extraer los humos, tengo el tamaño de la tubería que calculé. Entonces, tengo que hacer una campana que tenga esta forma. Entonces vamos a hacer, en un plano, vamos a hacer el cuadrado. Supónganse, vamos a arrancar por el círculo. Supónganse que quiero, a ver cuánto era la, de 100 milímetros es la cañería. Entonces vamos a poner 100. Bien. Y vamos a ver, la cañería obviamente va a ir pegada a la pared, entonces supuestamente el rectángulo puede ser algo de esta manera, que sea tangente ahí, ¿no? Entonces de acá para acá no quiero nada, esto es de 450 por 450, bien. Vamos a hacer esta línea que está acá abajo, es tangente a la circunferencia, y la línea media de esto tiene que coincidir con eso. Y ya está totalmente restringido. Bien. Perfecto. Ahora, entre el círculo, que es la chimenea, y el rectángulo, que es la parte de abajo de la campana, tengo una altura de, no dice acá, pero supónganse que esto es, vamos a suponer que son 450 milímetros más. Entonces voy a hacer un plano. ¿Qué pasó? Aparece acá. ¿Dejé de compartir? Sí, se salió. Sí, ahí está otra vez. Ahí está. Sí, porque me queda justo la herramienta plano arriba de dejar de compartir. La herramienta plano, voy a cliquear en el plano donde dibujé, que es el XY, y lo voy a traer acá a unos 450 milímetros. ¿Ah? Entonces, en este plano voy a hacer alguna de estas dos geometrías, la voy a proyectar. Supónganse que en el plano de arriba voy a proyectar el círculo S. Entonces, fíjense, ahora voy a hacer el loft entre
el cuadrado que está abajo y la circunferencia que está arriba. La de abajo era solamente para referencia. Entonces, aplico LOF, primer perfil, elijo la circunferencia esa, segundo perfil, elijo el cuadrado, no me deja. Bueno, esto es por... Vamos a cancelar. Eso es por querer... Por hacerlo de... Porque tener el punto coincidente entre el círculo y el rectángulo. Claro, tengo el punto de 6. No, lo que voy a hacer es esto. Vamos a borrar esto. A ver. Toma. Está. Ahí está. Bueno. Acá no lo está tomando por el tipo de plegado que va a hacer. Si es por afuera, si es por adentro, acá tengo que darle, a ver, no definí la chapa, 0,5 milímetros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar al revés. Vamos a hacer primero el rectángulo. $450 por 450. Vamos a ubicarlo. Vamos a ubicar este vértice ahí. Listo. Ahora vamos a hacer el plano. 450 para arriba. Y ahora en este plano voy a hacer el círculo. De 100. Y voy a proyectar esta línea. La voy a usar de referencia. El centro va a coincidir con el punto medio. Esa línea. El círculo va a ser tangente a esa línea. Y listo. A ver ahora. Perfil 1. Perfil 2. Ok. A ver cuál es el problema. Pero vamos a aumentarle la distancia que tenés del plano. ¿Esta distancia? Sí, dale un poco más a ver qué onda. No sé. Bueno, no quiere hacer la primera forma. La primera forma, fíjense que es la distancia que hay. Ahí está el gas. Bueno, no sé qué pasaba. Bueno. Me parece que me gané otro asado, che. Me parece que me gané otro asado. ¿Con quién apostaste? Bien. Anduvo. Bueno, vamos a ver lo importante acá para hacer esta campana quedan 4 minutos y medio. Para hacer esta campana es las líneas de plegado. Supónganse que acá tengo diferentes formas de hacer el plegado. ¿Está? Entonces, una es, si yo tengo la curvatura y lo voy a plegar en partes rectas, que es la chapa, fíjense que esto van a ser golpes de punzón. Entonces, entre golpe y golpe hay una parte recta. Acá lo que tengo es, bueno, entre el borde externo y la chapa, lo que falló es esto. Ahí está. Entre el borde de la línea y el borde de la chapa, acá le pongo ceros, puede haber hasta 0,25 milímetros. Quiere decir que la línea quebrada, la máxima distancia entre la línea quebrada y la línea curva puede ser 0,25 milímetros.
Cuando esa distancia es mayor, obviamente lo hago en menos golpes. Si lo hago en 0,5 milímetros, entonces me tiene que bajar la cantidad de golpes. A ver, 0,75. Fíjense que va bajando 1 milímetro, ¿ah? O 2 milímetros. Eso quiere decir que es lo que yo me voy a desfasar entre la línea y la línea de la chapa plegada, ¿ah? Porque lo voy a hacer en diferentes pliegues. Cuando más grande sea ese desfase, obviamente, fíjense que acá, cuando venga con el caño, obviamente no me va a coincidir. Entonces, cuando menor sea este número, más me voy a aproximar a la circunferencia del caño, pero más golpes de punzón tengo que dar, o sea, más plata que voy a gastar. Esto por defecto viene 0,5. ¿Qué pasa? Obviamente depende dónde ubique la chapa, me va a dar error o no. Ven acá, cuando yo hago que la chapa sea hacia adentro, me tira un error porque coincide con el espesor esto, entonces. Bien, esa es una forma de medirlo. La otra forma de medirlo es decir, bueno, ¿qué ángulo le voy a dar a cada pliegue? Entonces, fíjense, el primer pliegue tiene este. El segundo pliegue es el ángulo entre la curva y el siguiente pliegue. Si yo elijo 15 grados, para estos 90 grados, fíjense, viene así y termino en 90 grados. Entonces, si elijo 15 grados, con 1, 2 y 3 pliegues, me hace el borde. ¿Eh? Fíjense que acá, si me acerco, tengo entre la horizontal y esto, 15 grados. Entre esta curva y esta, 15 grados. Entre esta y esta, 15 grados. Y llego acá, bueno, no llego a los 90, pero quedo 15 grados. O sea, tengo 15, 30, 45. Si pongo este ángulo más grande, quiere decir que en menos pliegues lo puedo hacer. Pongo 45, fíjense que 45 grados y llegué acá. 30, y la que sigue, 45 grados. Si pongo 5 grados, obviamente, bueno, no me da 10 grados, tengo más pliegues que 15 grados. Y la otra es la distancia de un pliegue a otro. ¿Por qué? Porque esta me puede limitar y decir, bueno, el punzón que yo tengo una distancia mínima. No puedo punzonar esta por el tipo de plegadora que tengo. Entonces, ahí me sirve esa distancia. Bueno, ok. Menos de un minuto. No me tiró el perfil. Vamos a hacer. Ahí está. Ok. Fíjense que ahí me tira entonces la campana de humo. Que como quisimos nosotros, hicimos la campana de humo pegada contra una pared donde va a ir el tubo. ¿Qué pasa si ahora la quiero? Vamos a borrar ese plano que me molesta. Sacamos visibilidad. ¿Qué pasa si ahora esa campana de humo quiero crear el patrón plano? No lo crea. ¿Por qué no lo crea? Vamos a borrarlo de acá. No lo crea porque no sabe por dónde, el programa no sabe por dónde cortar para desplegar. Entonces lo que tengo que hacer es un corte. ¿Y cómo hago ese corte? Tengo una herramienta que se llama RIP, que es esta, que está acá, ¿dónde está? Sigo que estoy, acá está. Tengo una herramienta que se llama RIP y lo que hace es cortar la chapa a lo largo de una línea que tiene que ir de borde a borde. Entonces, supónganse que yo quiero utilizar una línea acá, entonces voy a tener que hacer un sketch, voy a tirar una línea que va a ir, supónganse, tiene que venir desde, a ver, vamos a poner desde aquí, de ahí a la mitad, ahí abajo, ok.
Entonces fíjense que esa línea va de punta a punta de la chapa. Entonces voy a utilizar esa línea. Voy a cortar, tengo que elegir la cara que voy a cortar, que es esta. El gap que le voy a dar, vamos a decir, de punto a punto. Entonces, ¿qué cara voy a cortar? Esa. ¿Qué punto voy a arrancar? Vamos a arrancar desde ese punto. La línea la dibujé. Bueno, la dibujé, me va a servir el punto ese medio. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Entonces, fíjense que lo que hizo fue cortar la chapa para que aplico ahí. Entonces ahora lo que hizo fue un corte y lo que puedo hacer ahora es crear el patrón plano a partir de ese corte. Ahora lo que voy a tener que hacer es resolver ese corte. ¿Cómo voy a terminar ese corte? ¿Lo voy a soldar o lo voy a hacer con un plegado? Bueno, eso lo tengo que resolver yo. Voy a tener, si lo hago con un plegado, tengo que tener en cuenta que no lo puedo hacer todo largo, porque acá tengo unos punzones que van a estar plegando, y voy a tener que tener en cuenta también la maquinaria que voy a utilizar para plegar esto. Obviamente, quizás ahí corresponde hacerlo soldado. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo hago ese tipo de uniones. Bueno, esto que hicimos acá, está acá. Hay diferentes formas de hacer el corte. Por ejemplo, en el ejemplo del PowerPoint, elegí una de las líneas de plegado para hacer el corte. Entonces, con la misma línea de plegado, ahí mandamos. Supongamos que, vamos a hacer, este es el último ejemplo, sí. Supongamos que quiero hacer un tubo de chapa, ¿está bien? Y lo quiero hacer apestañado. Estos son los tubos de chapa de las canaletas de lluvia. Vamos a hacer eso. Entonces supónganse que yo quiero hacer, en este caso es un tubo de chapa, pero puede ser cualquier cosa. Lo importante es la unión que voy a utilizar, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un tubo de chapa que tenga 60 de diámetro y quiero que tenga una unión apestañada. ¿Cómo se hace la pestaña? Bueno, voy a tener que cortar ese tubo. Ahí dibujé un rectángulo para cortarlo, pero lo puedo hacer con 2 líneas o lo que sea. Y lo que hice fue dibujar una pestaña. ¿Qué hago? Con esta chapa que viene de este lado, hago esta forma, lo encajo acá, y con esta otra lo encajo ahí, eso martillado. Después, cuando lo convierto a chapa, me va a quedar de esa manera, que es como se hacen las uniones apestañadas. Entonces, bueno, una forma de hacerlo es, vengo acá, dibujo un rectángulo, lo vamos a hacer, ese rectángulo, lo vamos a hacer con líneas auxiliares para que no interfiera después en el dibujo, y voy a cortar ese pedazo de circunferencia que está ahí. Y acá voy a dibujar, con línea, voy a dibujar la pestaña que voy a hacer para la unión de esas dos chapas. Y es una pestaña más o menos como la que estaba ahí en la figura. Vamos a pasarlo un poquito acá. Bien. Entonces ahí hago esa, y después con otra línea hago esta que está acá, va a subir por acá, una parte recta, viene hacia acá, y otra parte recta. Bien. Esto ahora lo voy a tener que acomodar, porque si esto va a ser la línea neutra de la chapa, la distancia entre estas dos líneas tiene que ser mayor que el espesor de la chapa. Entonces, la distancia entre esta y esta, si la chapa va a tener 0,5, entonces le voy a poner 0,6. Y entre esta y esta, también, 0,6. Y después, otra cosa que tengo que hacer, entre esta chapa y este punto, vamos a poner también 0,6. Esto que está acá
tiene que ser tangente, pero no esa tangencia. Entonces, vamos a... Ahí está. Ahí tenemos algo. Fíjense, tenemos una recta, una curva, esto no es tangente. Y esta tampoco son tangentes. Bien. Como esto es un radio de plegado, obviamente le puedo dar ese radio de plegado. Tiene que ser mayor que el espesor de la chapa, entonces, o el espesor de la chapa, 0,5, y ahí se fue todo. Por eso es que siempre les digo que tengan, fíjense que me faltan 10 dimensiones, entonces si yo aumento este radio, el programa modifica la geometría como quiere. Por eso siempre hay que tener el dibujo bien. Vamos a hacer coincidentes estos dos. Para acá el problema es este. Esta parte recta está molestando. Vamos a borrarla. Y vamos a unir los puntos. Este punto lo vamos a hacer coincidente con ese. Listo. Y los vamos a hacer tangentes. O sea que va a ser la misma circunferencia. Bien. Esto acá no muestra mucha tangencia. Bien, entonces ahí lo que hice fue, esto acá tiene que ser, bueno, ¿qué pasa? Ahí hice la forma del plegado. Fíjense que si yo quiero convertir esto en chapa, lo termino ahí y lo voy a hacer con Control Flash. No me deja elegir el perfil. Y me va a decir, falló acá la operación, ocurrió un error, y vengo acá y dice, trate de aumentar los radios de plegado. Entonces, bueno, cancelo. ¿Qué pasó? Acá, fíjense que no hay tangencia. Si no hay tangencia, la chapa no puede estar quebrada. Entonces voy a entrar al sketch y poner una tangencia ahí. Este y este tienen que ser tangentes. Vamos a ver si todos son. Esos son tangentes, tangente, bien, perfecto. Entonces ahí sí, esto puede ser lo que me pasaba esto hoy cuando... bueno. A ver. Hay algún radio de plegado que es menor que el radio de la chapa, entonces quizás este o este otro me está dando algún problema. A ver, vamos a ver. Esto es de 0,6. Sigue sin hacerlo. A ver. A ver. Creo que es esta línea la que está molestando. A ver.
Ahí está. No, el tema era hacia dónde hacía el plegado. Bueno, tenía que haberlo hecho, no lo tuve en cuenta, pero el plegado tenía que ser. Acá hay un problema que estas dos líneas no coinciden. Está esos puntos. Vamos a borrar esa línea. A ver ahora. Ahí está. Bien, bueno, el tema era que tenía que elegir, yo lo dibujé, si yo lo hago hacia un lado o hacia el otro, lo que hacen es chocarse los espesores de las chapas. Entonces lo que tengo que hacer es, lo que yo dibujé era la línea neutra del caño y del plegado. ¿Bien? Entonces, ese era el problema. Bueno, acá tengo un problema, no me dibuja la partecita que va acá, pero es un problema del sketch. Bien, vamos a ir finalizando un poquito esto, a ver qué queda. Hay una herramienta que no... Bueno, acá salió bien. Fíjense que lo hice de una forma que el espesor iba hacia un solo lado, entonces no hubo problema. Y después lo que hacen es, con la herramienta esta, lo despliegan y ya saben el corte de la chapa para hacer ese caño. Vamos a borrar todo esto. Supónganse que en este plano voy a dibujar un rectángulo y ese plano, ese rectángulo obviamente pertenece a una parte de la pieza y en este otro plano voy a dibujar otro rectángulo. Voy a utilizar como referencia una de las aristas que hice, pero lo voy a dibujar separado. Fíjense que está ahí. Como referencia utilizo esa arista, pero lo voy a hacer desde acá. ¿Está? Bien. Entonces, ahí termina el sketch. Voy a crear las dos chapas. Esta aplico. Y después voy a crear esta otra y aplico. Bien. Ahora, entre esas dos quiero hacer un plegado. Esta chapa tiene la forma de una pieza que voy a sujetar y esta del lugar donde voy a sujetar esa otra. Acá hago los orificios del lugar donde lo voy a sujetar y acá los orificios del lugar donde voy a sujetar la pieza. Ahora lo que quiero hacer es unir estas dos chapas. Bueno, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer como hice recién. Entre estas dos dibujo una línea y le doy, le hago con el loft, le hago la chapa. Pero si no, directamente tengo esta herramienta que se llama Bend, y lo que hago es seleccionar los dos bordes que quiero unir, este y este. Ahí me tira la curvatura, aplico, esto. Esto no está en el PowerPoint, me olvidé de ponerlo, pero esa es una forma, es la más fácil. Lo que yo podría haber hecho es, agarro acá, sobre este borde hago un sketch, y voy a proyectar la geometría de este borde y de este borde, y de línea neutra, de punto medio, hasta el punto medio, ahí, y hasta acá, ahí tengo la chapa. Ahora lo que hago es un filet acá, puedo buscar el parámetro, de la lista de parámetros, digo Bend radio, ok,
Lo tenía que haber hecho antes. Lista de parámetros. En radio. Ok, entonces ahí me hace el radio desplegado. Termino esa línea y lo que hago es flange de esta línea, control flange de esa línea, mitad para cada lado, y la distancia from to. Entonces, desde acá, a ver, ¿por qué no me deja elegir? Entonces, desde acá hasta bueno. Bien, hoy son esos días que no sale nada. Hacia el otro lado está distancia, tipo de distancia. Bien, esa es otra forma de hacerlo. No sé por qué no sale. A ver. Capaz que hay algo que no coincide. Bueno, esa es otra forma de hacerlo. Obviamente la más fácil era la primera. A ver, había alguien preguntando la. No entiendo la pregunta. Dice, ¿te cambia la dirección ahí o solo el programa te lo proyecta manteniendo las dimensiones que le diste? No entiendo la pregunta, Diego. Yo tengo las dos chapas. Dibujo las dos chapas y después la unión la hago con esta herramienta. Vamos a borrar esto que está acá. Tengo esas dos chapas y quiero unirlas mediante un plegado, entonces lo único que hago es selecciono los bordes que quiero unir por el plegado. Esto que está acá es el pliegue. Después lo une con... Agrego ese plegado. ¿Cómo las une? Ah, ¿cómo las une? Porque hace todo un sólido. Hace todo un sólido, lo termina y después cuando, fíjense, cuando lo despliego, es este dibujo plegado acá. Fíjense que siempre los radios de plegado me elige uno por defecto. A ver, yo voy a hacer esto, ¿no? Elijo el borde de abajo, el borde de adentro. Y acá me dice el radio de plegado. Ese radio de plegado, si yo tengo... ¿De dónde sale ese radio de plegado? Bueno, sale de los punzones que yo tengo para hacer los plegados. Obviamente no voy a tener una infinidad de punzones. Tengo 4 o 5 según las capas que yo pliego. Entonces, el radio de plegado yo los puedo cargar en una tabla y decir, bueno, esta chapa la pliego con hasta tanto espesor pliego con este punzón, tanto espesor paso, o sea, tengo escalonado, no tengo que el radio de plegado es el espesor de la chapa. Imagínense que por cada espesor de chapa yo tendría que tener un punzón diferente. Yo, por ejemplo, desde, no sé, 0,5 hasta 2 milímetros voy a plegar con el punzón de 2 milímetros de radio. Y así voy escalonado. Entonces, acá en la lista de parámetros, que me muestre lista de parámetros, yo puedo agregar el punzón 1, 2 o 3 o lo que sea. Fíjense, vamos a venir a Manage. Entonces acá en la lista de parámetros puedo agregar parámetros numéricos y digo punzón 2 milímetros. Y acá es punzón 2. Y acá pongo 2 milímetros. No me deja, no tiene que tener espacio. Bien, entonces agrego otro. Punzón 4.5. A ver si me deja poner puntos. No. Punzón 4.5. Y es el de 4.5.
Entonces ahí agrego esos parámetros, y son los punzones que yo tengo. Cuando quiero hacer el plegado, vengo acá, tac, elijo la línea, y acá me pone el radio, lista de parámetros, busco punzón 2. Tengo que borrar el resto que me dejó escrito. Punzón 2 ya tiene grabado 2 milímetros. Se aplicó ahí y me va a hacer todo con ese punzón. ¿Ah? Ahora el radio de ese plegado es 2. Fíjense ahí. Bueno, no sé. No, pero lo cargaste mal. Cargué el diámetro. El diámetro es 2. ¿Cómo? No, que cuando lo cargaste pusiste 1, no pusiste 2. A ver. Manage. Ya. 2. Ahora sí, ahí lo cambió. Ahora sí. Bueno. Se me rompió el punzón y lo voy a hacer todo con el de 3. No tengo que cambiar todas las piezas. Vengo acá, lista de parámetros, y el punzón 2 que tenía lo cambio acá a 3. Y ya me quedo. Acá en el anexo les puse una tablita de los radios de plegado. Fíjense que el programa usa como radio de plegado el espesor de la chapa, por defecto. Generalmente el radio de plegado es un poquito mayor. Y acá en esta tabla dice, por ejemplo, si la chapa tiene 0,5, el radio de plegado debería ser de 0,6. Si es de 1 milímetro, de 1,6 o 2,5. ¿Qué depende 1,6 o 2,5? Bueno, depende, acá está, el ensayo de tracción que le hagamos. Si la elongación es de más del 20%, uso el punzón más chico. Si la elongación es menor al 15%, uso el punzón más grande. Si quieren hacer, la única pieza que se puede hacer, o 2 piezas que yo vi que se pueden hacer con chapas en el intercambiador de calor, es la chapa curvada que agarra, que está entre el poncho y el tubo. Esa la pueden hacer con chapa, es muy fácil. Y si no, la chapa que es el asiento del tubo donde va el intercambiador de calor. Eso lo que tienen que hacer es el dibujo. Vieron que esa chapa es un arco. Es un arco. Entonces, como ustedes ya saben el espesor de esa chapa, creo que eran 6,37. O sea, 1/4 de pulgada, 6,35. Entonces, dibujan el arco, y si era la línea media o la de abajo, lo bueno que tienen es que dibujan eso, aplican, y después, cuando crean el patrón plano, ya saben qué dimensiones tiene el corte que tienen que hacer, y eso después, acá les marca, fíjense que les marca un punzón que va a tener el radio que le dieron a la chapa. Bueno, no, eso se manda a rolar. Lo van a rolar con el diámetro que ustedes le dieron. Bueno, a ver cuántos soldados perdimos. Ah, no, están todos. Bueno, la clase de hoy fue un poco accidentada, porque le iba a dar Tomás, pero bueno, decidí darla yo el domingo y no alcancé a revisar mucho. Cualquier cosa que quieran hacer en chapa me preguntan. Ahí al final del PowerPoint hay unos links. Bueno, dejé de compartir la pantalla, pero al final del PowerPoint hay unos links donde tienen algunos enlaces que yo usé de referencia para hacer este PowerPoint. En casi todos los PowerPoint tienen las referencias que yo, o los videos que yo creo que por ahí son los más representativos de cada clase.
Así que bueno, no sé si tienen consultas, cómo vienen con el proyecto. Están todos los micrófonos desactivados. Ahí les reinicio. Vamos, hable, muchacho. Están todos. Sí, el que tenía. Ya está. Sí. Con lado con mayúsculas estaba. Le habilitaste los micrófonos a todos. Sí. Vas a escuchar de todo ahora, ten cuidado. Sí. Quiero saber qué están haciendo. Alguno está negociando algo. No vas a encontrar alguno en la ducha como el de la uva, pero bueno. No, ese. ¿No lo vieron ese? No. No, ¿qué pasa? Pasar el link. No, se lo pierden. Ya lo van a encontrar, ya lo van a encontrar. Está vendiendo auto uno ahí. Hay uno que- Tengo uno para vender. Sí, sí. Che, hay algo que nombró Santi hoy, que lo habíamos nombrado la otra vez, se llama nesting, que es como un complemento que se instala en Inventor y es para optimizar el uso de las chapas. No sé si voy a decir mucho más, lo pueden buscar en YouTube o algo, y si no, si a alguno le interesa, me pregunta, o bueno, lo vemos más adelante. ¿Es un programa aparte que toma el archivo de CAD o...? No, se te instala, o sea, lo instalás, lo tenés que descargar de Autodesk y te genera una pestaña nueva. Perfecto. Ahí donde está diseño 3D, todas esas pestañas, ahí te agrega una que dice nesting. Y así como esa aplicación, hay infinidades más. Sí, tenés muchos, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dicen, pero son Hay uno programitas que Extensiones. extensiones. Exacto. El Nastran IMCAD, es también para elementos finitos. Nastran Un poco claro, mejor. Inventor tiene un módulo de elementos finitos que es un módulo de estática y de dinámica, pero de vibraciones naturales. Y vibraciones forzadas. O sea, forzadas en decir, por ejemplo, yo tengo una chapa y está tensionada, va a tener vibraciones más altas que una chapa que no está tensionada. O sea, forzadas en el sentido de que están tensionadas, no forzado de fuerzas periódicas. Tiene esas herramientas que para una empresa normal o para alguien que va haciendo un calculito chiquito, sirven, son bastante adecuadas. El 80% de los cálculos que se hacen en ingeniería mecánica se hacen con eso. 80, 90, no sé, por tirar un porcentaje. Y después, si quieren hacer fluidos o alguna modelización de un impacto o de alguna carga dinámica o lo que sea, viene un programita que se llama Nastran InCAD, que lo instalan. A ver si yo no sé si lo tengo instalado. Lo instalan y les aparece una pestaña nueva. Por ejemplo, acá en simulación. No, bueno, en simulación, fíjense que estos son otros programas que yo tengo. Este es uno de CFD, que es de dinámica de fluidos. Este es uno de elementos finitos en sí. Y acá en Environment, no lo tengo instalado en Nastran InCAD. Pero estaba instalado en el gabinete de ingeniería industrial, porque íbamos a hacer algún ensayo. Bueno, los chicos que hicieron mecánica el año pasado, sí, el año pasado conmigo, utilizamos el de vibración. Pero el que trae Inventor. Claro. Dejalo ahí un segundo, Santi. Acá está, Nastran InCAD. ¿Qué decías? No, que justo ahí tenés Nastran InCAD y al lado tenés crear diseño de molde. Nada, si alguno se llega a dedicar a inyección de plástico, esa es una herramienta muy buena para diseñar los moldes.
Bueno, esto que está acá, simulaciones dinámicas, esto está bueno, lo que pasa es que nunca lo aprendí a utilizar, tampoco me puse, pero hay algunos videitos en internet de cómo utilizar esto. Hace algún tipo de simulación, pero todo con cuerpo rígido. O sea, no analiza las tensiones de cada pieza. Pero, por ejemplo, si quieren analizar una suspensión o no sé, algún mecanismo sin tener en cuenta la deformación de los elementos, se puede hacer desde ahí. Y este que se llama frame analysis es elementos finitos, pero en lugar de convertir la pieza a 3D, lo hace con elementos viga. Vamos a ver algo de eso. Queda menos de un minuto, así que no voy a hablar más porque voy a quedar pagando.